larga, aunque son tan inmensos como inmenso es tu amor. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, conceda a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor, Dios de Israel. Señor mío, único y Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos tus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación, y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano, y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti,
me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acrecentiste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, devuelve la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En eso consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tenemos dos lecturas hermosas en esta semana del tiempo de Cuaresma, ya primera semana del tiempo de Cuaresma, que si usted recuerda la lectura de ayer, antes de ayer, hoy nuevamente, el tema corre alrededor de la oración. Y es que cuando comienza la Cuaresma, nos van a recordar aquellas acciones que fueron las que se nos propuso al principio de la Cuaresma, que son tres: es la oración, es el ayuno o la penitencia y es la caridad. Jesús nos dio unas instrucciones muy específicas para estas tres acciones. Así que se nos ha hablado y se nos sigue hablando de cómo entonces acercarnos al Señor en la oración, no solamente de que sea algo personal, de que no hagamos las cosas para que nos mire la gente. Esto siempre hay que clarificarlo, porque Jesús, a fin de cuentas, lo que nos está diciendo es que nuestra religiosidad no debe estar enmarcada en la hipocresía. Estoy ahí donde me ven para que la gente se crea que yo soy religioso, pero no lo soy de verdad. Y entonces hago oración pública, pero no con el fin de hablar con Dios. Entonces nos dice el Señor que nos metamos en el cuarto para orar, en lo escondido y a solas. En estos días parece que eso es lo que vamos a tener que hacer, porque entre la influenza, el coronavirus y todo eso, pues
vamos a estar metidos en nuestros cuartos sin contactar a nadie. No, la verdad es que también hay culto que es público, también nos juntamos con otras personas para orar. También Jesús nos ha dicho que donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, y si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Señor, el Señor se lo concederá. Y se nos dice también que los apóstoles perseveraban en la oración común. Así que profundizamos el Evangelio para entender por qué el Señor nos pide esa oración a solas, y realmente lo que nos estaba diciendo es: no hagas las cosas para que te vea la gente. El Señor sabe, Él que ve en lo escondido, ese te va a escuchar. Y ahora continuamos con este tema que es hermoso, de nuestro diálogo con Dios. Y hoy el tema va alrededor de la confianza que debemos tener en el Señor cuando nosotros presentamos nuestra oración al Señor. De tal manera que hemos visto, por ejemplo, a la reina Esther en un momento de oración. Hemos dicho en el Salmo responsorial: cuando te invoqué me escuchaste, y le estamos diciendo al Señor que te invocamos, tú me escuchas y tú atiendes mi oración y atiendes mi clamor. Y Jesús, que nos dice en el Evangelio: pidan y se les dará, buscan y encontrarán, llamen y se les abrirá. Así que volvemos, confianza, esta confianza ante este conocimiento que tenemos. La confianza es porque sabemos que el Señor responde a nuestra oración, escucha y responde. Luego nos tenemos que preguntar cómo responde el Señor. Pero el asunto es que nosotros le hablamos y Él responde. En el caso de la reina Esther, es bueno recordar el contexto, porque nos habla de esta oración maravillosa. Sabemos y vemos en la oración que es una mujer que se encuentra o va a enfrentar un peligro, lo que ella entiende que es un peligro. Y entonces clama al Señor para que el Señor le dé la fortaleza para ella actuar en medio de ese peligro, sabiendo, entre otras cosas, que lo que ella haga va a tener consecuencias para su pueblo, para el pueblo de Israel. Estamos en estos días, en esta semana tan especial, ¿verdad?, donde se ha centrado muchas de las noticias en el papel de la mujer en el mundo y cuántas cosas pueden hacer. Esta es una de esas grandes mujeres de la Sagrada Escritura, que a pesar de que está en unos tiempos, imagínense, si en nuestros tiempos todavía la mujer está tratando de que se le reconozca su valor y de que pueda realizar tareas y que se le recompense de manera igual la tarea que hace una mujer a la de un hombre, y que superemos tantos y tantos prejuicios. Imagínense, eso es siglo XXI, y ahora estamos hablando cerca de 3 siglos antes de Cristo. Así que en culturas todavía, tenemos que decir, peor, no podemos describir. Y ella es una de las que está en la corte de un rey extranjero. Así que ella es israelita, una israelita hermosa que está en el exilio y que el rey ha decidido tenerla en su corte. No es la única. Así que está ella entre otras. Pero al haber sido elegida por el rey persa para estar en su corte, pues tiene ciertos beneficios, pero no es que mande. Y en esta situación donde hay un imperio que está sobre el pueblo de Israel, pues están bajo el dominio persa. En esta situación hay un subalterno, un gobernante que está maltratando al pueblo. Y Esther quiere interceder por su pueblo. Y no sabe cómo hacerlo. Así que ya decide ir a hablar con el rey, tiene que interrumpir una sesión en la que está el rey y sabe que si el rey no acepta la interrupción, ella puede morir. Y ella ora al Señor, pero es extraordinaria esa lectura porque ella, después de orar al Señor, trabaja. Me encanta porque no es simplemente de que oro y ya todo está resuelto, no. Ahora me toca a mí hacer qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que hace? Se pone regia, que muchos sabían. Se puso espectacular. Se bañó, se vistió, mejor perfume, se peinó y se puso que olvides. Tornaba la cabeza de cualquiera que iba por allí. Y así entonces, cuando llega, va a hablar con el rey. Ella le rinde pleitesía al rey, entonces el rey permite que ella le presente el problema de su pueblo. Y luego esa mediación que ella realizó terminó siendo en bien del pueblo de Israel, y la persecución que estaba sufriendo, pues entonces
se detiene gracias a esa mediación de Esther. Cuando ella dice, dame palabras para que enfrente al león, está hablando del rey de Persia, que es tremendo porque ella es la reina, así que está hablando de su marido. Y yo sé de alguna esposa que de vez en cuando me dice que ese león que está en mi casa, pues usted sabe, probablemente viene de ahí. Cuando vaya y me enfrente al león, dame palabras, dame sabiduría. Es una oración, bueno, digo, es exquisita porque lo que está pidiendo ella no está pidiendo que le resuelvan el problema. Le está diciendo al Señor, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero sé que esto supera mis fuerzas y necesito de ti. Pero yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y lo quiero hacer. Lo que quiero es que pongas en mis manos las herramientas para poder hacer lo que tengo que hacer. Fíjense, estoy dispuesta a arriesgar mi vida por tu pueblo. No por el pueblo de ella, porque es el pueblo del Señor. Ella se lo recuerda, le dice, a mí me contaron las cosas que tú hiciste por tu pueblo. Y yo estoy dispuesta a arriesgar mi vida por tu pueblo. Así que ayúdame. Y es hermoso porque el libro, la oración de Esther, no pide ningún milagro. Y no hay ninguna acción como que extraordinaria de Dios, a no ser una visión que aparece al principio del libro, pero fuera de eso, no hay como que estas acciones extraordinarias de que, por ejemplo, Moisés, que vemos las plagas y vemos acciones, no. Es una persona que tiene que actuar y que le dice al Señor, está difícil lo que tengo que hacer, ayúdame para que yo pueda cumplir. Y tan pronto terminó su oración, se puso a trabajar. Yo recuerdo, yo quisiera saber de dónde salió el refrán. Yo estoy seguro que es un refrán español. La verdad es que no sé, pero yo se lo oí al cardenal, a Luis Aponte Martínez. No había actividad que él no dijera, a Dios rogando y con el mazo dando. No había actividad que él no lo dijera. Y la verdad es que en nuestra relación con Dios, eso es una verdad tan fundamental. Y entonces uno tal vez pudo haber pensado que, o sea, que tú vas rezando y entonces pidiendo. No, con el mazo dando es, yo tengo que rogar y tengo que trabajar. Eso ya, si mal no recuerdo, los benedictinos lo tienen en su norma de vida, que es ora et labora, es reza y trabaja. No es reza y vaguea, ¿verdad? No, es reza y trabaja. Y a fin de cuentas, una cosa acompaña a la otra. Y eso lo vemos en Esther. O sea, vemos a una mujer consciente de su relación con Dios, que habla con Dios para hacer lo que le corresponde y lo hace en bien de su pueblo. Y tiene luego el resultado que tiene. Jesús también nos pone en una actitud de oración activa. Quisiera aclarar, en la iglesia existe lo que se conoce como la oración contemplativa. Y aún así la oración contemplativa no está falta de actividad. Yo acabo de mencionar a los benedictinos y la comunidad benedictina es de hecho una comunidad contemplativa. Así que esto lo que significa es que son personas que renuncian a la actividad en medio del mundo para concentrar gran parte de su vida a la oración y al estudio. Se reúnen en comunidad, se convierte en una comunidad religiosa. Estos son los que realmente se les llama monjes en la Iglesia Católica, son los monjes. Y son aquellos que se dedican y se apartan del mundo para dedicarse a la oración. ¿Significa que esa oración no es activa? No. La oración contemplativa también es una oración llena de caridad, porque es una oración en la que uno ora por la iglesia, por el pueblo, por las misiones. Una de las copatronas de las misiones es, de hecho, una religiosa, una monja, porque era una monja contemplativa. Y esta mujer oraba y oraba y oraba por los misioneros. Y estaba en el convento, ofreció su vida por las misiones. Y es copatrona de las misiones. Entonces la oración contemplativa no está falta de actividad. Y estoy hablando de la actividad porque Jesús, en esta relación con Dios, nos las propone en 3 verbos distintos. Fíjense que lo que nos dice es pidan y se les darán, buscan y hallarán, toquen y se les abrirá. Lo interesante es que en este texto no aparece la palabra orar. No te dice cuando ores. Te está hablando de esta actitud cristiana delante de Dios. Y nosotros inmediatamente lo relacionamos con la oración
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más nosotros hacemos cuando oramos? Pedir, porque nos pasamos la vida pidiendo. Somos así. Nosotros todo el tiempo hablamos con Dios para pedir, para pedir. Somos buenos hijos, entre otras cosas, porque los padres saben cómo son sus hijos, ¿verdad? Así que generalmente mami y papi, ¿qué es lo que viene después? Dame. Ahí está. Exactamente. Uno ya lo piensa, dime, ¿qué tú quieres? Hay veces es como que la pregunta va a ser inmediata, mami, ¿qué tú quieres? Porque detrás viene una petición. A veces, mami, para darte una buena noticia. Qué chévere. Cuando te van a dar una buena noticia, ay, qué bueno. A veces. Pero a veces, ¿cómo tú estás, mami? ¿Necesitas algo? No tanto. Nosotros con el Señor también en nuestra oración, pues, pedimos. Así que si escuchamos en el Evangelio que dice, pidan y se les dará. Nos encanta escuchar eso. Pidan y se les dará. Qué felices somos cuando nos dicen eso. Pues pido y que me den. Pero es que no se queda ahí, te dice, busca y encontrarás, llama y se abrirá, porque al que pide recibe, a quien busca encuentra y al que llame se le abre. Y si alguno de ustedes pide a un hijo pan, ¿se le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le va a dar una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no dará cosas buenas a los que le piden? Entonces ahí estamos. Ay, Dios mío, a mí me da trabajo este evangelio porque nosotros lo leemos y decimos, porque el Señor me dé cosas buenas. ¿Buenas según quién? Aquí es donde está el asunto. ¿Buenas según quién? El Padre quiere dar cosas buenas a sus hijos, pero ¿quién decide qué es lo bueno para el hijo? ¿Lo decide el hijo o lo decide el Padre? ¿Quién lo decide? ¿Quién da ese discernimiento? ¿Quién tiene que decidir? Y entonces ahí es que nosotros nos complicamos la vida, pero es que el Padre me dijo que va a dar cosas buenas, así que yo le pido al Señor que me conceda un Mercedes, un Ferrari, un Porsche, qué sé yo. Y después, si va a ser que sea bueno, y entonces ahí tú estás planteándole al Señor qué es lo que tú entiendes que es bueno. Hay otra versión de este texto, y si mal no recuerdo del Evangelio de San Lucas, me puedo equivocar, donde Jesús dice, cuánto más el Padre no concederá el Espíritu a quien se lo pida. Entonces ya cambia los muñequitos, ya es distinto. ¿Cuánto más el Padre no dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dar el Espíritu, está hablando entonces de que el Padre quiere dar el don más importante para nosotros. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él habite en nosotros y que eso nos guíe. Volvemos a la lectura de Esther. Esther quiere la fuerza y la sabiduría de Dios para poder actuar correctamente. Y entonces Jesús, en un texto parecido a este, nos dice que el Padre lo que nos quiere dar es el Espíritu, que es lo mejor que Él nos puede dar. Cuando estábamos en el retiro de los sacerdotes que se celebró, estuvimos participando de él a finales de enero, el predicador comentó una anécdota, a mí me gustó mucho, fue muy certera, y él de algo que él recuerda cuando niño, y que le preguntó a su catequista, ¿verdad?, si Dios escucha siempre la oración y cómo Dios responde. Y que el catequista le dijo que el Señor siempre oye la oración, siempre escucha la oración, está atento a nuestra oración. Y que siempre concede. Y le explicó que Dios concede de 3 maneras. Esto lo tiene que decir un catequista. Esto no lo dice un sacerdote, lo dice un catequista porque explica mejor las cosas que nosotros. Y le dijo, Dios puede darte aquello que tú le pides. Quiero esto y te lo da. Dios te lo puede dar más tarde. O sea, te lo voy a conceder, ahora no, después. O Dios te quiere conceder algo mejor. No te voy a dar eso que tú me pides porque lo que tengo para ti es mejor. Son las 3 respuestas. Espectacular, tremendo. Te concedo lo que pides. Ahora no. O más tarde. Y de alguna manera, pues, uno va viendo y tiene que discernir porque entonces el Señor escucha, uno le propone al Señor
Y siempre tiene que estar en nuestra mente que al Señor le pedimos que su voluntad se haga en nuestra vida. En esto lo hacemos al revés que el Padre Nuestro. Fíjense que el Padre Nuestro, de las primeras cosas, cuando empieza a pedir, le pide al Señor que se haga tu voluntad. Eso es lo primero. Estamos aquí para que se haga tu voluntad. Luego presentamos otras peticiones. Nosotros generalmente tomamos el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Señor, esto es lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Así que en ese sentido es al revés que el Padre Nuestro. Las dos son válidas, no hay problema. Pero tiene que entender que ya sea o al principio o al final, en algún momento usted tiene que decirle al Señor que sea lo que tú quieras. Pero yo quiero proponerte esto, tengo esta preocupación, quiero hablarla, quiero expresártela. Porque la lectura nos está diciendo, el Señor está ahí atento a ti y quiere guiarte. Yo pienso en tantas y tantas y tantas personas que pasan por momentos tan terribles y duros en la vida. Y que no falta la fe. La gente ora con fe y con mucha fe. Y si no ora con fe la persona que está enferma o que está pasando por la situación, oran con fe la gente que está alrededor. Y aún así la situación sigue siendo dura. Enfermedades terribles. Yo conozco gente muy santa, con personas que tienen cerca, incluso las personas enfermas, con enfermedades de dolores muy fuertes. Y uno se pregunta cómo esta persona va a lograr encontrar el amor de Dios en medio de tanto dolor. Y dolor prolongado. Porque incluso el del Señor en la cruz no pasó de un día. Y no le quito jamás, Dios mío, no quiero quitarle jamás los méritos a la pasión del Señor. Pero ese es un tipo de dolor. Pero el dolor de esta enfermedad que te va consumiendo día a día con dolor y dolor y dolor, y después te van a dar un medicamento para ese dolor y resulta que eres alérgico a ese medicamento y tampoco te lo pueden dar y no te pueden dar aquello otro y no hay solución y se desconoce. Es terrible. Gente que pasan dolores muy prolongados y que a veces nosotros, sobre todo los cristianos, a veces no sabemos cómo acercarnos al que sufre y tiene dolor y padece de esa manera. Y cómo nosotros podemos tener la convicción de que el Señor escucha. Ahí es cuando yo les recomiendo a la gente, ¿sabe qué? Tenemos que leer con cierta frecuencia el libro de Job, para que usted vea cómo Dios escucha a la persona que sufre y no empiece a hablar sin saber. Porque ese dolor es una realidad y el Señor nos está diciendo pida y busca y encuentra. Y esos momentos de dolor y de enfermedad se convierten en unos momentos de búsqueda intensa. Que a mí, yo hablo de esto y me da pena de hablar de esto porque sé que me quedo corto de tratar de comprender esos dolores, porque no estoy ahí. Puedo tener compasión, pero estar ahí no he estado. He estado también como el Señor, poquito tiempo. Me operaron, estuve un tiempito, pasó unos dolores, pero yo puedo decir también que tenía gente a mi alrededor y todas estas cosas y me ayudaron y ese momento fue de mucho crecimiento. Y se acabó y ya, y después nítido. Pero hay otra gente que no, más aún que van dando pasitos y saben que estos pasitos que están dando son pasitos que le llevan al encuentro con Él en la vida eterna y todos estos pasos son dolorosísimos. Cada vez hay un cáncer distinto y enfermedades que no se saben ni su nombre y luego aparecen otras, ¿verdad? De momento que ahora estamos todos por ahí asustaditos. En medio de esa situación volvemos a plantearnos cómo el Señor nos escucha. En la Cuaresma, ¿por qué se nos propone esto? Y se nos insiste en la confianza en Dios que me escucha y que está atento a mi oración. Se nos insiste en esto porque en este tiempo de conversión, la Iglesia quiere que sepas que en medio de tus esfuerzos, cuando luchas contra el león, y el león puede ser el demonio, pero también puede ser tú, porque son tus dificultades, son tus tentaciones, pero las tentaciones como quiera vienen de fuera, son tus defectos, son tus inclinaciones, lo que está dentro de ti que tiene que cambiar. Así que el león no está fuera de mí, o la leona, vamos a decirlo como es, ¿verdad? Aquí, el león o la leona, no está fuera de uno, está en uno, y entonces uno está ahí batallando con el león o con la leona, como usted quiera.
ahí está, batallando. Y de momento en esa batalla usted se cansa. Y dice, pero Señor, yo empecé la cuaresma y lo primero que me propuse fue, como me decía un amigo mío recientemente, me decía, si tú supieras que yo me propuse en la cuaresma, yo dije, mira, no voy a beber. Y llegó el fin de semana con un problemón, pero de esos que te agobian y que te pasa el rolo por encima. Y dice, yo que empecé la cuaresma diciendo que no iba a beber, y no pasaron 3 días, ya me estaba dando 2 palos porque aquello era que no había quien lo aguantara. Y bueno, pues sigue ahora con el propósito, ya eso pasó, ahora sigue con el propósito que tuviste. ¿Ve? Usted está ahí luchando con el león o con la leona. Y la iglesia te dice, mira, sí, ruega, escucha, el Señor te va a seguir ayudando en ese camino de la conversión. Termina el Evangelio diciéndonos, en resumen, traten a los demás como quieren que ellos les traten. Esto consiste en la ley y los profetas. Fantástico, porque esto fue como cuando el Señor nos dijo que rezáramos el Padre Nuestro. Espectacular. Padre Nuestro, vas a rezar así. Y después que nos dijeron cómo hablas con Dios, lo último que te dice el Señor, porque recuerda que tienes que perdonar. Ahora nos dicen, sí, ora, pide, el Señor te va a conceder, te va a escuchar, confía en Él. Trata a los demás como quiere que ellos te traten. En esto consiste la ley y los profetas. Espectacular. No hay diálogo con Dios que no termine en el prójimo, en el amor al prójimo. No existe. Usted no puede terminar de hablar con Dios para después querer caerle arriba a su prójimo. No puede. Usted no puede salir después que va a misa y dijo, qué bien, qué chévere, escuché la palabra de Dios y comulgué, a ponerse a pelear en la fila de los bacalaitos de su iglesia. Porque el bacalaíto no está tostado. O en el parking de la iglesia porque aquel no acaba de salir y yo quiero salir y tengo prisa. Por si alguien se cree que no, es que esto en lo concreto y en lo chiquito del día a día lo vemos así en nuestras comunidades. De momento tú haces. Pero salimos del banquete del reino y llegamos al mundo, oye, caemos de una cosa a la otra en menos nada. Te voy a decir, no, en esto consiste la ley y los profetas. Al Señor le pedimos en esta cuaresma, en esta semana, podemos pedirle espíritu de oración auténtico, en el que estemos dispuestos a cumplir en todo su voluntad. Y mientras tanto, que esa oración constante que tenemos con el Señor nos motive también al trato amoroso a los demás. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por la iglesia, para que su oración sea confiada, serena, universal y libre de todo egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos sus colaboradores, para que encuentren en Dios su fortaleza y cada vez acudan a Él, experimenten su protección, su luz y su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países que están en guerra, las familias que están divididas, los jóvenes desorientados, los pobres y los que viven tentados o desesperados porque no conocen a Dios, para que el príncipe de la paz que quiso traérnosla del cielo, se la conceda hoy a cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo que estamos compartiendo esta celebración eucarística, para que transmitamos a nuestros hermanos el amor que nos viene de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la salud de todos los sacerdotes y diáconos enfermos, por Alexander Díaz Rivera, el doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, familia Benítez López, familia Rodríguez López, familia Marrero López, familia Meléndez Marcano, familia Burgos Sierra, Jaime Suárez, Manuel Espinel, Mili Figueroa, Jorge Castro, Tomás Vizcarrondo, Ivette Ramos, Hilda y Peruchín Cepeda, Nelly Córdoba, Rómulo Corrada del Río, Gretchen Delgado, Leira Cubón,
José Quintero, William Rodríguez y esposa, Milagro Subiña y esposo, Esteban Zavala y esposa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Julia Díaz, Jaime Marrero Morales, Gerardo Camacho, Felicita Pérez, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Mercedes Camacho, Jorge Rivera Rivera, difunto familia Núñez López, familia Lugo González, Carlos y Carmen Ortiz, Graciano Sierra, Vida Nieves, Rafael Sierra Pastrana, Vidal Nieves, Aide Santiago, Noemí Santiago, Alicia Basabe, Rosa Calzada, Joel Tejada Reyes, José Tejada, Juan Ríos y Jesús Eliezer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial al Santo Cristo de los Milagros y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él te la suplirá. Orando, meditad en el Señor, las penas mitigar. Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él te la suplirá. Orando, meditad en el Señor, las penas mitigar. Orando, oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atiende los deseos de tu pueblo, Señor, y al escuchar nuestras plegarias y aceptar nuestras ofrendas, vuelve hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz. Cordero de Dios, te quita
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Misericordia, Señor, qué pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Señor, qué pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Misericordia, Señor, qué pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Señor, qué pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Oremos. Señor y Dios nuestro, nos has dado estos santos misterios como fuerza y vigor para nuestra salvación. Que ellos nos sirvan de ayuda ahora y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Envía, Padre, tu ansiada misericordia a los que te suplican y concédeles con generosidad divina la gracia de saber lo que deben pedir para obtener lo que imploran. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero y confesar, escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus ojos sonreír, entregarte todos mis problemas.